Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día fantástico y lleno de energía positiva. Si eres nuevo por aquí, me presento, soy tu nombre y en este canal hablamos de temas que me apasionan, relaciones, crecimiento personal, un poquito de chismecito sano, y sobre todo cómo construir una vida más feliz y auténtica. Hoy el tema que nos ocupa es uno que sé que a muchos de ustedes les resonará, porque todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos lidiado con personas que, digamos, no suman mucho a nuestra felicidad. Hablaremos de esas personas tóxicas que a veces nos rodean, ya sea en el trabajo, en la familia o incluso entre nuestros amigos, y cómo identificar a una persona que inesperadamente se convierte en tu escudo protector contra ellas. Sí, esa persona que sin siquiera darse cuenta, se convierte en tu héroe personal. Y para darle un poco de contexto y hacerlo más entretenido, lo haremos tomando como inspiración el título del vídeo, Demet revela, Can, mi héroe, me protege de la gente tóxica. Aunque no hablemos específicamente de Demet Özdemir y Can Yaman, bueno, quizás un poquito sí, usaremos esa idea para explorar cómo alguien puede defenderte, incluso sin proponérselo, de las malas vibras y las energías negativas. Pero antes de que nos sumerjamos en este tema tan interesante, quiero recordarles que si les gusta el contenido que hago, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. De verdad, su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les sea útil. Así que ya saben, un clic no cuesta nada y me ayuda un montón. Ahora sí, manos a la obra. Como les decía, todos hemos tenido encuentros desagradables con personas que, por decirlo suavemente, no son las más agradables del mundo. Gente que critica, que chismorrea, que te hace sentir mal contigo mismo, que intenta manipularte, que te envidia. La lista puede ser interminable. Y a veces estas personas pueden ser muy sutiles, disfrazando sus intenciones bajo una capa de amabilidad o de preocupación. Pero al final, lo que queda es esa sensación de malestar, de pesadez, de que algo no está bien. Pero, ¿qué pasa cuando aparece alguien en tu vida que de repente te protege de esas energías negativas? Alguien que, sin necesidad de grandes gestos ni discursos elaborados, te hace sentir seguro, te apoya y te ayuda a mantenerte firme ante la negatividad. Esa persona puede ser un amigo, un familiar, tu pareja, un compañero de trabajo, incluso alguien que acabas de conocer. Lo importante es que su presencia te hace sentir mejor, más fuerte y más capaz de lidiar con las personas tóxicas que te rodean. Pensemos por un momento en la idea de Demet revela, Can, mi héroe, me protege de la gente tóxica. Imaginemos, porque no sabemos si es cierto, claro, que Demet, en un ambiente profesional o personal, se enfrenta a situaciones complicadas, a personas que intentan desestabilizarla o aprovecharse de ella. Y de repente Can, con su personalidad arrolladora, su carisma y su sentido de la justicia, se convierte en su defensor. No necesariamente tiene que ser una defensa activa, con confrontaciones directas. A veces basta con su presencia, con su apoyo silencioso, con su capacidad para hacerla sentir valorada y respetada. Quizás Can la anima a confiar en su instinto, a no dejarse influenciar por las opiniones negativas de los demás. Quizás la apoya en sus decisiones, la defiende ante críticas injustas o simplemente la hace reír cuando está pasando por un mal momento. En definitiva, Can se convierte en un refugio seguro para Demet, un lugar donde puede ser ella misma sin miedo a ser juzgada o atacada. Y esto es precisamente lo que quiero que reflexionemos hoy. Todos necesitamos en algún momento de nuestras vidas tener a alguien así a nuestro lado. Alguien que nos recuerde nuestro valor, que nos impulse a seguir adelante, que nos proteja de las malas vibras y nos ayude a mantenernos enfocados en lo que realmente importa. Ahora bien, ¿cómo identificar a estas personas tóxicas y cómo reconocer a nuestro héroe protector? Empecemos por las personas tóxicas. Hay algunas señales de alerta que pueden ayudarnos a identificarlas. Asterisco, 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 la negatividad constante, asterisco, asterisco, son personas que siempre se quejan de todo, que ven el lado negativo de cada situación y que te contagian su pesimismo. Asterisco, 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 el victimismo, asterisco, asterisco, se hacen las víctimas para manipularte y conseguir lo que quieren. Siempre tienen una excusa para todo y nunca asumen la responsabilidad de sus actos. Asterisco, 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 la crítica constante, asterisco, asterisco, te critican a ti y a los demás, te hacen sentir inseguro y te minan la autoestima. Asterisco, 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 la envidia, asterisco, asterisco, sienten celos de tus logros y te hacen sentir mal por tus éxitos.
Asterisco 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 el control asterisco asterisco intentan controlarte y manipularte para que hagas lo que ellos quieren. Asterisco 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 la falta de empatía asterisco asterisco no se preocupan por tus sentimientos ni por tus necesidades. Si reconoces a alguien en esta descripción, es importante que tomes distancia y protejas tu energía. No te sientas culpable por alejarte de personas que te hacen daño. Tu bienestar es lo primero. Y ahora hablemos de los héroes protectores. Estas son las personas que te hacen sentir bien contigo mismo, que te apoyan incondicionalmente y que te ayudan a crecer. Algunas de las características que los definen son: asterisco 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 la positividad asterisco asterisco te contagian su optimismo y te ayudan a ver el lado bueno de las cosas. Asterisco 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 el apoyo incondicional asterisco asterisco siempre están ahí para ti, en las buenas y en las malas. Asterisco 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 la empatía asterisco asterisco se preocupan por tus sentimientos y te escuchan sin juzgarte. Asterisco 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 la honestidad asterisco asterisco te dicen la verdad, incluso cuando no es fácil de escuchar. Asterisco 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 el respeto asterisco asterisco te valoran y te respetan por quien eres. Asterisco 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 la confianza asterisco asterisco confían en ti y te animan a perseguir tus sueños. Estas son las personas que merecen la pena tener cerca. Cultiva estas relaciones, invierte tiempo y energía en ellas, porque son las que te ayudarán a construir una vida más feliz y plena. Pero, ¿qué pasa si no tienes a nadie así en tu vida en este momento? ¿Significa que estás condenado a sufrir las consecuencias de la toxicidad para siempre? Por supuesto que no. La buena noticia es que tú mismo puedes convertirte en tu propio héroe. Empieza por trabajar en tu autoestima, en tu autoconfianza y en tu amor propio. Aprende a valorarte, a reconocer tus fortalezas y a aceptarte con tus debilidades. Rodéate de personas que te hagan sentir bien contigo mismo y aléjate de aquellas que te critican o te hacen sentir inferior. Aprende a poner límites. No tengas miedo de decir no a las cosas que no quieres hacer o que te hacen sentir incómodo. No te sientas obligado a complacer a los demás si eso significa sacrificar tu propio bienestar. Cuida tu salud mental y emocional. Dedica tiempo a actividades que te relajen, que te hagan sentir bien y que te ayuden a conectar contigo mismo. Medita, haz ejercicio, pasa tiempo en la naturaleza, lee un buen libro, escucha música, baila. Lo que sea que te haga feliz. Y lo más importante, aprende a ser amable contigo mismo. No te critiques, no te juzgues y no te compares con los demás. Recuerda que eres único y valioso y que mereces ser feliz. Recuerda que atraerás a tu vida aquello en lo que te enfocas. Si te enfocas en la negatividad, atraerás más negatividad. Pero si te enfocas en la positividad, atraerás más positividad. Así que elige conscientemente en qué quieres enfocar tu atención. Y si en el camino encuentras a alguien que te protege, que te apoya y que te ayuda a crecer, valora a esa persona como un tesoro. No la des por sentado, exprésale tu gratitud y cultiva esa relación. Porque esas son las relaciones que realmente importan. Y si esa persona es un can en tu vida, como quizás lo sea en la vida de Demet, pues enhorabuena. En resumen, hemos hablado de la importancia de identificar a las personas tóxicas y de alejarnos de ellas. Hemos explorado cómo alguien puede convertirse en nuestro héroe protector, incluso sin proponérselo, y cómo podemos cultivar esas relaciones que nos hacen sentir seguros y apoyados. Y también hemos visto que en última instancia, nosotros mismos podemos convertirnos en nuestros propios héroes, trabajando en nuestra autoestima, poniendo límites y cuidando nuestra salud mental y emocional. Espero que este vídeo les haya sido útil y que les haya dado algunas ideas para reflexionar sobre sus propias relaciones y sobre cómo protegerse de la negatividad. Gracias por estar aquí, por dedicarme su tiempo y por formar parte de esta comunidad tan bonita. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Alguna vez han tenido a alguien que los haya protegido de la gente tóxica? ¿Cómo se dieron cuenta de que esa persona era especial? ¿Qué estrategias utilizan ustedes para lidiar con la negatividad? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y aprender de sus experiencias. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que les guste y les sea útil. Activen la campanita, que así no se pierden ninguno de mis vídeos,
y estén atentos porque la semana que viene tendremos un tema nuevo y muy interesante. Les mando un abrazo enorme y les deseo un día lleno de energía positiva. Hasta la próxima. *** Ampliando el tema, profundizando en la toxicidad y los héroes protectores ***. Profundicemos ahora en los distintos matices de la toxicidad en las relaciones. A menudo, no es tan obvio como un villano de película gritando su maldad. La toxicidad puede manifestarse de formas sutiles y engañosas, dejándote confundido y dudando de tu propia percepción. Por ejemplo, está el ***gaslighting***, una forma de manipulación psicológica en la que alguien te hace cuestionar tu propia cordura, memoria o percepción de la realidad. Te dicen que estás exagerando, que lo estás imaginando o que nunca pasó. Con el tiempo, esto puede erosionar tu confianza en ti mismo y hacerte completamente dependiente de la aprobación de la persona que te está manipulando. Otro tipo de toxicidad es el ***bombardeo de amor o love bombing. Al principio te llenan de atención, afecto y cumplidos. Te hacen sentir como la persona más especial del mundo. Pero esto es una táctica para ganarse tu confianza y dependencia. Una vez que te han enganchado, la atención se desvanece y empieza el comportamiento abusivo. Luego está el ***triangulación***, una táctica en la que involucran a una tercera persona en la relación para crear drama, celos o control. Pueden compararte constantemente con otra persona, sembrar la discordia entre tú y tus amigos o familiares, o incluso inventar historias para poner a la gente en tu contra. Es importante recordar que la toxicidad no siempre es intencional. A veces las personas tóxicas están actuando desde su propio dolor, inseguridad o trauma. No son conscientes del daño que están causando. Sin embargo, la falta de intención no excusa el comportamiento. Independientemente de la razón, es importante protegerte de la toxicidad, incluso si viene de alguien a quien quieres. ***, el poder de la presencia silenciosa, más allá de la defensa activa ***. Ahora centrémonos en los héroes protectores. Como mencioné antes, la defensa no siempre tiene que ser activa. A veces, la simple presencia de alguien puede ser suficiente para disipar la negatividad. Imagina esta escena: estás en una reunión de trabajo donde un compañero está constantemente interrumpiéndote, menospreciando tus ideas y haciéndote sentir invisible. Empiezas a sentirte cada vez más frustrado y desanimado. Pero luego ves a un colega que te mira con una expresión de apoyo en su rostro. No dice nada, pero su mirada te transmite: te entiendo. Te apoyo. No estás solo. Esa simple mirada puede ser increíblemente poderosa. Te recuerda que no estás solo en tu lucha y te da la fuerza para seguir adelante. A veces, saber que tienes a alguien en tu esquina es todo lo que necesitas para superar una situación difícil. Además, la presencia de una persona positiva puede cambiar la dinámica de un grupo. Si hay alguien en la habitación que irradia optimismo, amabilidad y respeto, es más probable que los demás se comporten de la misma manera. La positividad es contagiosa. ***, convirtiéndote en tu propio can, estrategias avanzadas para la autoprotección ***. Ya hablamos de cómo puedes convertirte en tu propio héroe, pero profundicemos en algunas estrategias más avanzadas para la autoprotección. ***, desarrolla tu intuición ***, aprende a confiar en tu instinto. Si algo no te sienta bien, probablemente no esté bien. No ignores tus sentimientos. Practica la comunicación asertiva expresa tus necesidades y opiniones de forma clara, directa y respetuosa. No tengas miedo de defenderte. Visualiza un escudo protector imagina que te rodea un escudo de luz que te protege de la negatividad. Visualízalo cada vez que te enfrentes a una situación difícil. Utiliza afirmaciones positivas repite afirmaciones que te recuerden tu valor y tu fuerza. Por ejemplo, soy valioso y digno de respeto, soy capaz de superar cualquier desafío, confío en mí mismo. Aprende técnicas de manejo del estrés la meditación, el yoga, la respiración profunda y el ejercicio físico pueden ayudarte a reducir el estrés y a mantener la calma en situaciones difíciles. Busca ayuda profesional si estás luchando con la toxicidad en tus relaciones, no dudes en buscar la ayuda de un terapeuta o consejero.
Ellos pueden ayudarte a desarrollar estrategias para lidiar con la situación y a sanar las heridas emocionales. Volviendo a Demet y Can, un ejemplo de apoyo público y privado. Volvamos al ejemplo de Demet y Can. Aunque solo podemos especular sobre su relación, podemos imaginar cómo el apoyo público de Can a Demet podría haberla protegido de las críticas y los rumores. En una industria tan competitiva y llena de escrutinio como la del entretenimiento, tener a alguien que te defienda públicamente puede ser invaluable. Pero más allá del apoyo público, es probable que Can también le brinde a Demet un apoyo privado e incondicional. Tal vez sea alguien con quien puede desahogarse después de un largo día de rodaje, alguien que la haga reír cuando se sienta deprimida, alguien que la anime a seguir sus sueños. En definitiva, lo que importa es que Demet sienta que tiene a alguien a su lado, alguien que la valore y la respete por quien es. Y eso, en sí mismo, es una poderosa forma de protección contra la toxicidad. El efecto dominó, inspirando a otros a ser protectores. Cuando vemos a alguien defender a otro, ya sea de forma activa o pasiva, se crea un efecto dominó. Nos inspira a hacer lo mismo. Nos recuerda que todos tenemos el poder de marcar la diferencia en la vida de los demás. Así que te invito a reflexionar, ¿a quién podrías proteger hoy? ¿A quién podrías brindarle apoyo y aliento? ¿A quién podrías recordarle su valor? Nunca subestimes el impacto que puedes tener en la vida de alguien. Un simple gesto de amabilidad puede cambiar su día, su semana o incluso su vida. Conclusión. Cultivando un círculo de apoyo y autoprotección. En resumen, rodearte de personas positivas y protectoras es fundamental para tu bienestar. Aprende a identificar a las personas tóxicas y a alejarte de ellas. Cultiva relaciones que te hagan sentir seguro, valorado y apoyado. Y lo más importante, conviértete en tu propio héroe, trabajando en tu autoestima, poniendo límites y cuidando tu salud mental y emocional. Recuerda que mereces ser feliz y que tienes el poder de crear una vida llena de amor, alegría y positividad. No te conformes con menos. Ahora sí, quiero saber qué piensan. ¿Alguna vez se han sentido inspirados por alguien para proteger a otros? ¿Qué tipo de acciones pequeñas pero significativas han tomado para ser un héroe para alguien más? Déjenme sus comentarios abajo. Les mando un abrazo enorme y les deseo una semana llena de personas que te hagan sentir seguro y protegido. Hasta el próximo vídeo. No olviden suscribirse y darle a la campanita. Los quiero.